Buenas, aquí estamos nuevamente en nuestra clase de cálculo 1. Tal como le estuve diciendo, que hoy vamos a tratar el tema de la parábola. Entonces, este es el tema de la semana que tenemos de nuestra asignatura cálculo 1. Aquí en el material, ustedes van a tener, aunque todavía no esté en la plataforma, pero sí ya cuando se expliquen los ejemplos, usted lo va a tener, usted puede ya leer eh, los relativos a la parte conceptual y así ganar tiempo. Aquí, como vemos, aquí uno de los autores de que tiene que ver con la parábola es Apolonio de Perga. Ahí entonces Apolonio de Perga es un reconocido geómetra que trabajó la geometría allá en la civilización griega y esas personas. Entonces ahí él publicó algunos libros y demostró lo que son las curvas cónicas, ya que la parábola pertenece a las curvas cónicas. Entonces la parábola tiene varias aplicaciones dentro de la vida. Por ejemplo, podemos utilizar la parábola en los satélites que mandan las señales a estos dispositivos que tenemos son en forma parabólica. También los puentes colgantes, esos puentes que tienen diseños parabólicos, también se trabaja lo que tiene que ver la parábola con las tuberías de agua, con lo que tiene que ver los paneles solares, tiene que ver con las luces de los vehículos que son de forma parabólica, tienen que ver también con los puentes colgantes, como lo estuve diciendo, y con los asuntos celestes, tiene todas esas aplicaciones. Entonces, aquí, como le estuve diciendo, la parábola pertenece a las curvas cónicas, que dentro de esas se pueden trabajar la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Aquí entonces vamos a ver la definición de lo que es la parábola, que es un lugar geométrico. Aquí tiene la definición. Ahí tiene la definición de la parábola, que usted puede detenerse y leerla. Aquí tenemos la ecuación de la parábola con centro en el origen. Ahí tenemos en el origen. Entonces, ¿qué vamos a estar? Vamos a tener que reconocerla. La ecuación de la parábola con centro en el origen. Entonces, aquí está con centro en el origen una parábola horizontal. Es decir, que su foco está sobre el eje X y son cóncavas hacia la derecha o a la izquierda. Ahora, ¿cómo yo me voy a dar cuenta? Dependiendo la concavidad que tengan entonces yo voy a saber si va hacia la derecha mi parábola o si mi parábola va a la izquierda. Esta está compuesta por una directriz. Vean aquí, esta es la directriz de esta parábola. Esta parte que vemos con L representa lo que es el lado recto y aquí representa el foco. Entonces, esa gráfica va a tener la forma de esta forma. Y cuadrado igual a 4px. Entonces, si tiene esa forma, esa parábola o abre a la derecha o abre a la izquierda. ¿Cuándo abre a la izquierda? Si aquí tenemos que es negativa, entonces abre a la izquierda, pero miren la forma. Ahí comenzamos con y cuadrado, entonces inmediatamente yo sé que es una parábola horizontal, como vamos a ver ahorita con la X. Aquí tenemos la directriz, que es el opuesto al valor de P. Tenemos la ecuación del eje, que en este caso va a ser y igual 0, que este es el eje que vemos aquí, y el lado recto, que es esto que estamos aquí, que es 4 por el valor de P. Entonces, estamos viendo, lo primero que vamos a identificar es si la parábola abre a la izquierda o abre a la derecha, como está la otra ecuación, ven aquí, la otra. Entonces, ¿cómo yo sé que va a abrir a la derecha en la concavidad? Si el valor de P es mayor que 0, entonces esa parábola abre a la derecha. Ven. Ahora, si el valor de P es menor que 0, esta parábola, en vez de abrir a la derecha, entonces va a abrir a la izquierda y la directriz va a ser su opuesta, es decir, que va a estar en este valor aquí. Entonces, yo me doy cuenta cuando abre a la derecha y cuando abre a la izquierda, dependiendo el valor de P. Entonces, aquí vemos con una parábola vertical. ¿Cómo la voy a diferenciar? Vean aquí, la primera, como dice, y cuadrado igual a 4px. La segunda dice x cuadrado igual a 4py. Entonces, así la vamos a diferenciar. Entonces, el foco es 0,p, el valor de p, ese p siempre lo vamos a dividir entre 4.
el valor que me da esa parábola, yo lo voy a dividir entre 4. 0,3, la directriz que es la opuesta de P, y aquí tenemos la ecuación del eje X, que es 0, que es este que va aquí, y el lado recto, que es 4P. Entonces, ya podemos ir diferenciando la ecuación. Si la ecuación de la parábola me comienza con y cuadrado, o va a la derecha o va a la izquierda. ¿Cómo yo sé que va a la derecha? Si P mayor que 0. Si P menor que 0, va a la izquierda. Entonces, ¿cómo yo sé que es vertical? Empieza con X cuadrado igual a 4PY. Entonces, ¿cómo va hacia arriba? Si P es mayor que 0, va para arriba. Y si P es menor que 0, va hacia abajo. Eso es decir, la concavidad de esa función parabólica. Entonces, aquí, como le estuve hablando, de lo que tiene que ver con la parte satelital, esa parábola que se describe aquí, cuando el satélite emite señales aquí, emite eso. Entonces, ¿qué es lo que hace la parábola? Devuelve todas esas señales y por eso entonces tenemos lo que conocemos como las señales que tenemos en otros dispositivos. Entonces, esta es la parte parabólica. Entonces, ya conocemos estas dos diferencias. Lo primero es que una comienza con y al cuadrado y la otra comienza con x cuadrado, y esa parábola es con centro en el origen porque pasa por el mismo centro, 0,0. Bien, entonces, teniendo esas reglas, ahora venimos y vamos a hacer un ejemplo. Y ahí entonces yo sí quiero ahora que me digan, ahora sí yo quiero que me digan, aquí tenemos la primera ecuación. La primera ecuación, el primer ejemplo que tenemos aquí. Aquí dice, encuentra los elementos y grafica la parábola cuya ecuación es y cuadrado menos 8x igual 0. Ahora yo pregunto aquí, ¿esa ecuación es horizontal o es vertical? De acuerdo a lo que yo estuve diciendo ahorita. Vamos a ver, quiero opiniones ahora. Vamos a ver. Quiero opiniones. Pueden levantar la manito ahí, yo lo veo, para darle la parte. Vamos a ver. ¿Qué me dice Anabel, Yeuli? ¿Qué me dice Wilfriday? ¿Qué me dice Mignolia, Osnar? ¿Qué me dice Lisandro, Pedro José, Dariel, Mayelin, Juan Carlos? ¿Qué me dicen? ¿Esa gráfica, esa parábola es horizontal o esa parábola es vertical? Horizontal. Y es horizontal. Y es horizontal. Vamos a ver, ¿por qué horizontal? A ver qué me dice ahora. ¿Por qué horizontal? ¿Verdad? Porque Y comienza con eso, ¿verdad? Y representa ese. O sea, cuando estuvimos presentando esta parte, ven aquí. Cuando estuvimos presentando esta parte de la ecuación, vean aquí, entonces, ahí, ven ahí. Y cuadrado igual a 4P, quiere decir que esa es una parábola horizontal y voy a utilizar estos datos. Entonces, vamos a nuestro ejemplo. Aquí, vamos a nuestro ejemplo. Y lo primero que ya identificamos que la ecuación es horizontal, es decir, esa ecuación es de la forma, vamos a poner por aquí, esta ecuación es de la forma y cuadrado igual a 4px. Vean aquí, que la y es la que está al cuadrado. Entonces, para yo tenerla de esa manera, yo hago lo siguiente, digo, y cuadrado menos 8x igual 0. Entonces, para ponerla de esa forma, ese 8x está negativo. Entonces, yo voy a poner esta ecuación igual a 8x. Ahí tengo 8x. Entonces, el valor de el valor de P siempre, esta cantidad la vamos a dividir entre 4. Entonces decimos 8 entre 4, P es igual a 2. Entonces P es igual a 2. Ahí tengo el valor de P. Ahora yo tengo que buscar cada uno de los elementos de la parábola. Entonces, lo primero es que dijimos aquí que el foco de la parábola, el foco de esa parábola es igual a P, 0. Ese es el foco. Decíamos también que la directriz de esa parábola
es X igual a quién? X igual a negativo P. Negativo P es ese, entonces, el lado recto es igual al valor absoluto de 4P. Y la gráfica, tengo que ver cómo es el valor de P. Si el valor de P es mayor que 0, va a la derecha. Si el valor de P es menor que 0, va a la izquierda. Entonces, ya yo tengo el valor de P, que es 2. Entonces, ¿cuál será mi foco? El foco, entonces, ¿cuál es el foco? Vamos a ver. Ya yo tengo, véanlo ahí, el foco es P,0. Entonces, ¿cuál sería el foco? ¿Qué me dice? 2,0. 2,0. Me dijo iPhone. ¿Cómo es tu nombre, iPhone? Profe, fue Nilka. Ah, Nilka, ok. 2,0. Bien. La directriz, vamos a ver qué me dice otro que no sea Nilka, que ya Nilka participó. Vamos a ver, ¿cuál es la directriz entonces? La directriz, vamos a ver cuál es la directriz. Entonces voy a comenzar a llamar por nombre. Will Fraile, ¿cuál es la directriz? Will Fraile. No sé, profe, no. Mira, aquí dice P es 2. Entonces la directriz es negativo P. Entonces, ¿quién es la directriz? Negativo P. Negativo P. Y P es 2. Entonces, ¿quién va a ser la directriz? 2, profe. Negativo 2. Negativo. 2. Negativo Negativo 2. 2. Ok, ya. Eddie, dime cuál es el lado recto. El lado recto es 4 por P. El valor de 4 por P. ¿Cuál sería, Eddie? Ok, está ocupado, Eddie. Y Dariel, ¿qué me dice? ¿Cuál es el lado recto aquí? 4 por P. ¿Cómo sería eso? 4, negativo 2. 4 por P. P aquí es P2. Ok, 2. Sí, sí. 4 por 2. 4 por 2. Entonces, el lado recto, en este caso, va a ser igual 8. a 8. Entonces, ya yo tengo mis valores. Tengo el foco, veanlo aquí, 2,0, la directriz, que es el opuesto de P, el lado recto, que es 8, y me queda la gráfica. La gráfica yo la puedo tener, la tengo aquí hecha, la voy a poner hecha ya, para que, como es muy incómodo graficarla por aquí, entonces, la gráfica de ese problema es el siguiente. Aquí está la gráfica. Esa es la gráfica de este problema. Veanla ahí. Entonces te dice, ¿cómo yo hago esa gráfica? Lo voy a decir ahora. Veanla ahí la gráfica. Entonces, esa gráfica, lo primero es que tengo que la directriz es negativo 2. Entonces, ese negativo 2, veanlo ahí donde está. El negativo 2. Ahí te pasa una recta y está negativo 2. Bien, el foco es 2,0. Ven ahí el punto ya 1 y 2, ahí está el punto en 2,0. Míralo ahí, 2,0. 1 y 2, el punto ahí mismo está en 2,0. Como P es mayor que 0, aquí puede poner, usted lo puede poner por aquí, usted puede decir P es mayor que 0. Como es mayor que 0, esa gráfica abre a la derecha porque esas son las características que tiene. Entonces ahí está la gráfica. Y el lado recto que dio 8, si usted lo cuenta desde aquí hasta aquí, da 8. Miren aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí está el primer ejemplo resuelto. Lo primero es que debemos identificar. Empezó con y al cuadrado. Esa gráfica es horizontal, ¿verdad? Inmediatamente escribo su ecuación. Si está de esa manera, la pongo de esta. Aquí está negativo el 8x, entonces aquí es positivo. Entonces, ese valor siempre se divide entre 4. Entonces digo 8 entre 4 a 2. Y pongo los valores. Entonces, foco es P,0, es decir, 2,0. La directriz es negativo P, entonces X es igual a negativo 2. El lado recto es 4 por P, entonces es 4 por 2.
que es 8. Entonces, eso es valor absoluto. Y el valor absoluto nunca es negativo, por eso sale positivo. Y ahí está el primer punto resuelto. ¿Alguna pregunta de acuerdo a ese Sie- problema? Siempre que sea mayor que 0, abre hacia la derecha. Si tiene esa forma. Si tiene esa forma. Ahora, si tiene x al cuadrado, entonces abre arriba. Pero si Ok. tiene esa forma, por ejemplo, si aquí me hubiese dado este valor, me hubiese dado negativo 2, la gráfica viene para este lado entonces. Y esa directriz viene para este lado. ¿Otra pregunta? Profe, el 2 del foco, ¿de dónde sale? El 2 del foco es de este número que está aquí, ese 8. Siempre ese número que está ahí, usted lo divide entre 4. 8 entre 4 a 2. Ok. Y ahí estos son los elementos de la... Estos son los elementos de... Estos son los elementos de la parábola que usted tiene que aprendérsela, esos elementos, entonces para usted poder realizar el ejercicio. ¿Vamos de acuerdo ahí? Bien, entonces vamos con otro ejemplo, ese horizontal, entonces yo quiero ver ahora este otro, a ver qué me dicen. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí tenemos este. ¿Qué forma tiene ese? ¿Quién es que está al cuadrado? ¿Quién está al cuadrado ahí? La X. La X, Esa es profe. la X, profe. Entonces, Esa inmediatamente sale para arriba. yo voy a poner mi ecuación. Inmediatamente yo voy a poner mi ecuación. Yo voy a poner, mi ecuación es x cuadrado igual a 4px. Entonces, ¿es para arriba o para abajo? ¿Para arriba o para abajo? Entonces, Para arriba, profe. ok, entonces tenemos aquí 3x, Profe, en el 4P, ella es que va, no y, X. sí, y. Muy bien. Bien, aquí tenemos y. Entonces, vamos a organizar nuestra ecuación que quede de esa manera. Vamos a ver entonces. Lo primero es que digo 3x al cuadrado es igual ¿a quién? A 2y. A 2y. ¿Verdad? X al cuadrado es igual a 2y. Para que le salga un número entero, le voy a poner un número aquí. Para que le salga un número entero, le voy a poner que esto es 12. Eso es 12 ahí. Bien, entonces vamos a ponerle 12 aquí. ¿Qué hago entonces para que esa x cuadrado me quede sola? Divido entre 3, profe. Entre 3, muy bien. Entonces yo digo x al cuadrado es igual a A 2y 4. dividido entre 3. Entonces me va a quedar que x cuadrado es igual a 4y. Entonces, inmediatamente escribo los elementos. Los elementos. Tenemos que el foco de esta parábola es 0,p. La directriz de esa parábola es y igual a negativo p. El lado recto de esta parábola es 4p. Ahí tengo mis elementos. Ahí tengo mis elementos. Entonces, vamos a ver. ¿Qué me dice Pedro? Pedro, ¿cuál es el foco? Perdón, espérense. Vamos a buscar el valor de P primero. P es igual a este número que es 4 dividido entre 4. Entonces, P es igual a 1. Entonces, vamos a ver, Pedro, ¿cuál es el foco? El foco serían 1 y 0, entonces. Sí, pero míralo aquí, míralo aquí. Ese mismo orden, dámoslo en orden. 0 y 1. 0,1. Muy bien, Pedro. 0,1. Bien, entonces tenemos la directriz que es igual. Entonces, la directriz, yo quiero que me diga, Mignolia, dime cuál es la directriz. Mignolia. Yo, profe. Yo se lo digo, profe.
No, yo estoy preguntando porque así yo sé si que están ahí atendiendo, porque tú sabes. Vamos a ver, Victoria. Victoria parece que no me está escuchando. O no está ahí. Yo, profe. Vamos con Anabel. Anabel, dime la directriz. -1. Negativo 1. Entonces, lado recto. Lado recto, dime. El lado recto, dímelo, Mayelin. ¿Cuál será el lado recto? Mayelin. Mayelin, ¿cuál es el lado recto? Que me estaba entrando una llamada, disculpe. No va a ser. No escucho a Mayelin. Vamos a ver con Yeuli. Yeuli, ¿cuál es el lado recto? Se la iba a tumbar, estoy en clase. Yeuli. ¿Cuál es el lado recto, Yeuli? Yo, profe. Dímelo. Vamos a seguir preguntando entonces, porque estoy viendo mucha gente que no está. Juan Carlos, ¿cuál es el lado recto? Juan Carlos. Yo le digo, profe. Dímela tú también. 4 por -1. 4 por, en ese caso por 1, porque es P1. Por No, 1. como quiera, aunque sale negativo, como quiera va a salir positivo. Entonces, el lado recto es 1. Entonces, tenemos que el foco es 0, 1, y la directriz es negativo 1, y el lado recto es, perdón, 4. Puse 1 aquí. El lado recto es 4, porque 4 por 1 son 4. P, ¿cómo el valor de P? P es mayor que 0. Entonces, la gráfica va a abrir hacia dónde? ¿Va a abrir hacia dónde? Hacia la derecha. profe. Si es, abre hacia la derecha si es con Y. Recuerden, si es con Y. Oh, Ah, sí, sí. Hacia Hacia arriba, que diga. Hacia arriba. Hacia arriba. Bien, entonces, mi gráfica es la siguiente. Vamos con mi gráfica, va a ser la siguiente. La ponemos aquí. Y aquí la podemos ver que mi gráfica es esta. Ahí. Entonces, aquí tengo 0, 1, véanlo ahí. Véanlo ahí el punto, 0, 1. Tengo la directriz en negativo 1, véanlo ahí. En negativo 1, la directriz, una recta ahí paralela, véanlo ahí. Al eje de la X. Tengo el lado recto que es 4, es decir, de aquí a aquí hay 4. Y ahí está mi gráfica. Y abre hacia arriba porque ese valor de P me dio mayor que 0. Si me hubiese dado menor que 0, entonces esa gráfica estuviera para abajo. Para abajo. Bien, entonces, ¿alguna pregunta con ese? ¿Ya podemos identificarla? ¿Alguna pregunta con ese? ¿O está claro o no se entendió? ¿Qué pasó? Para mí está claro. Bien, entonces continuamos. Continuamos. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Y aquí vamos a identificar. Aquí me pueden dar entonces algún valor para yo identificar cuál es la ecuación. Por ejemplo, aquí me dice, determinar la ecuación de la parábola con vértice en el origen y el foco en el punto 3,0. Ese foco que está ahí, me dice que foco es 3,0. ¿Cuál de las dos gráficas que hemos visto, cuál de las dos ecuaciones que hemos visto cumple con ese mandato? ¿Cuál de los dos que hemos visto cumple con ese mandato? ¿Cuál de las dos que hemos visto cumple con ese mandato? O sea que si es así, es porque el foco es P,0. Si es así, es porque el foco es P,0. Entonces,
¿Cuál cumple con ese mandato? ¿Cuál de las dos ecuaciones, de las ecuaciones que hemos visto, cumple con eso? Yo creo que la primera, profe. La primera, ¿verdad? Es decir, que mi ecuación es esta. Y al cuadrado es igual a 4px. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Que esa es mi ecuación. Entonces, yo voy a escribir mi ecuación. ¿Quién es P? Ahí, vamos a ver, ¿quién es P ahí en esa ecuación? 3, Tres. profe. 3. 3. Entonces, P es igual a 3. Lo que quiere decir que mi ecuación entonces será Y es igual a 4 por 3x. Entonces, Y cuadrado es igual 4 por 3 Dos. 12x. x. Y mi ecuación entonces va a ser Y cuadrado menos 12x igual a 0. Y ahí tengo mi ecuación de la parábola. ¿Cuál será la directriz ahí? Vamos a ver, ¿quién me dice cuál es la directriz? ¿Cuál será la directriz? A ver si se acuerdan, porque yo sé que como están copiando, pero como quiera eso se le va a enviar ahorita. Profe, x es igual a negativo p. Exactamente, x es igual a negativo p, lo que quiere decir que mi directriz x va a ser igual a A negativo negativo 12. 3, ¿verdad? 3, con el valor de p. Y el lado recto, que ya ustedes saben cómo es, lado recto es 4, ¿verdad? Por 3. El lado recto es 2. Lado recto es 2. Y mi gráfica, entonces va a ser la siguiente. En mi gráfica. Ahí 3,0. 3,0. Una de las formas que yo también puedo identificar la gráfica es inmediatamente graficándola. 3,0, como yo sé que el punto está aquí, entonces inmediatamente yo voy a saber cuál es mi ecuación. Entonces aquí también mi directriz es negativo 3. Vamos a ponerla por aquí, la directriz. Vamos a suponer que aquí está el 3. Ahí está el 3. Entonces, mi directriz va a ser esa. Ahí está mi directriz. Entonces ahí tenemos ese problema también resuelto. Ese problema resuelto y ahí alguna pregunta acerca de eso. Bien, pues entonces seguimos con otro ejemplo. Seguimos con otro ejemplo. Y vamos entonces con el ejemplo número 4, que dice lo siguiente. Aquí entonces tenemos, obtén la ecuación de la parábola con vértice en el origen y directriz en la recta x es igual a menos 3. Es decir, la directriz de esta ecuación es x menos 3 es igual a 0. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de x ahí? ¿Cuál va a ser el valor de x? El valor de x ahí, ¿cuál va a ser? 0, profe. 0. Seguro, vamos a ver. 1, profe. 1. ¿Qué me dice? ¿Qué más me dice? ¿Qué más me dice? Vamos a ver, ¿qué más me dice? ¿Cuál va a ser el valor de x ahí? Miren, el valor de x es este. X es igual, eso está negativo. Aquí está Pasa positivo. Ok.
¿Qué ecuación tiene directriz X igual a P? ¿Qué ecuación tiene directriz X igual a P? Creo que se pasa igualito, profe. X es igual O sea, ¿qué ecuación a 3. tiene esa forma de que X es igual a P? 0,3, profe. Puedo No sé. hacer, vamos a ver. O sea, de las ecuaciones, yo digo si es esta o si es esta. ¿Cuáles de esas ecuaciones tienen esa característica? La primera. La primera, la de Y. Entonces, esta es la ecuación, ¿verdad? Esta que está aquí. Bien. Entonces, si la directriz es 3, ¿cuál es el valor de P? Si la directriz es 3, ¿cuál es el valor de P? Menos 3, Negativo. profe. La menos Negativo P. 3. Entonces, P es igual a negativo 3. Quiere decir que aquí entonces se está cumpliendo el aquí. Negativo P. Entonces, aquí P es menor que 0, ¿verdad? Es menor que 0. Entonces, mi ecuación va a ser igual. Y cuadrado es igual a 4 por negativo 3 X. Entonces, Y cuadrado es igual a negativo 12 X. Mi ecuación entonces es Y cuadrado más 12 es igual a 0. Porque esto está negativo, pasa a positivo. Ya lo hay. Entonces, mi foco es negativo 3,0. Y ya la directriz que yo la tengo por aquí, dijimos que es la directriz, que es 3, veanla ahí. Entonces, mi gráfica abre ¿a dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda, ¿verdad? Entonces, mi gráfica es esta. Mi gráfica es esta. La hace ahí, negativo 3,0, venlo ahí, negativo 3,0. La directriz que es positivo 3, entonces venlo ahí, el positivo 3. Y el lado recto, que ya ustedes saben que es multiplicar eso por 3, multiplicarlo y ahí tienen el lado recto, ¿verdad? Bien, entonces ahí está el ejemplo número 4. 4, para que ahorita cuando ustedes estén resolviendo sepan diferenciar. Ya te tiene que diferenciar cuando va para la izquierda, cuando va para la derecha, cuando va para arriba, cuando va para abajo. Eso es ecuación de la parábola con centro en el origen. Ahora vamos a ver otro tipo de ecuaciones de la parábola con el centro en H, K. Por ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora yo voy a cerrar porque el Zoom va a caer. Y voy a mandar nuevamente el link, otro link para que ustedes entren. ¿Oyeron? Ok, profe.